Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio de Sofía en la Duda. Bienvenida a Dasil. Muchísimas gracias, estoy encantada de que empecemos por fin con este proyecto. Sí, gracias a todos por estar ahí. Por fin hemos podido materializar esta idea, este proyecto que se creó entre nuestras nutritivas conversaciones. Y bueno, cuéntanos, Dasil, de qué va a ir un poquito este primer capítulo. Como es un capítulo de presentación, tanto del espacio como de nosotras, hemos pensado que una forma muy natural de hacerlo, porque así somos nosotras, ¿no? Y eso queremos que se refleje aquí, es a través de preguntas. Hemos elaborado unas preguntas que vamos a contestar cada una sobre nosotras, sobre nuestro camino, sobre nuestra vida y sobre por qué estamos aquí y en qué nos identifica o nos identificamos con Sofía en la Duda. Así que la primera pregunta la voy a hacer yo. A ver, Dunia, háblanos de cuál ha sido tu trayectoria académica. Bueno, pues mira, Dasil, yo con 18 años, o sea, cuando me tocó elegir carrera, digo me tocó porque en mi familia no había otra opción que no fuera ir a la universidad. Pues bueno, cuando me tocó elegir carrera, no había hecho el bachillerato de ciencias. Entonces no pude elegir ninguna de las carreras de ciencias de la salud, salvo psicología. Y bueno, también me atraía mucho la idea de psicología, no se estudiaba aquí en Las Palmas de Gran Canaria, entonces me atraía también mucho la idea de irme fuera del hogar familiar. Y llevaba un año estudiando psicología, me iba, bueno, bien. Tenía claro que quería hacer la rama de clínica porque es que desde siempre había sentido como un amor, una pasión, una cosa extraña hacia los hospitales. A todo el mundo le desagrada el olor de los centros sanitarios y a mí me gustaba. Pues al cabo de un año me tocó acompañar a mi hermana estaba embarazada y tuvo que estar hospitalizada. Al final de su embarazo todo salió bien, pero me tocó ir cada día. Y estando en el hospital, pues tuve la certeza, de hecho, bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante, pero bueno, tuve la certeza de que yo lo que quería estudiar era enfermería. Entonces hice un ciclo superior de psicología, perdón, y hice un técnico superior en salud ambiental. Y al acabarlo, ya por fin de mi periplo, que fue un poquito más largo, pero bueno, me fui a Madrid a estudiar enfermería. Hice enfermería y mi formación a lo largo de todos estos años ha sido dirigida o ha sido especializada en aquellos entornos de la enfermería donde he ido trabajando. Trabajé en reproducción asistida, pues hice un experto en enfermería de reproducción asistida. Me gusta mucho la investigación y realicé un máster en investigación también. Y bueno, esa ha sido mi formación académica. Ahora el mes que viene estoy muy ilusionada. Empiezo un máster muy importante en psiconeuroinmunología clínica, PNI. No sé si alguno de nuestros oyentes, ya hablaré más de ello porque es una formación integral, holística y bueno, tenía muchas ganas de hacerlo desde hace tiempo y por fin es el momento. Bueno, y ahora le toca a yo quería también como establecer un poco o plantear un poco la reflexión de que utilizamos las etiquetas académicas o profesionales como para definir a la persona y me parece curioso porque desde hace tiempo no me doy cuenta de que cuando te encuentras con alguien siempre
lo primero es como, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y es como hablar del trabajo, ¿no? Como si realmente eso fuera lo importante, lo que te define, lo que define si estás bien o estás mal. Y bueno, Sí. esto es un temazo. ¿Y Pero, quién eres, no? claro, Como si tú quién eres, pues yo soy y a continuación tu profesión. Pero bueno, realmente para que conozcan de dónde venimos y así entender a dónde queremos ir, sí que te planteo y te invito a presentarte a través pues, de tu formación académica, Dasil. Pues bien, mi camino académico universitario, también haciendo un inciso y diciendo que estoy totalmente de acuerdo contigo en que las etiquetas no nos definen. Sí que es verdad que pueden hablar de nosotros en cuanto a historia, porque al final responden a una serie de decisiones que uno ha tenido que ir tomando a lo largo de la vida, ¿no? Y ni siquiera han sido decisiones de un momento concreto, sino en el día a día, ¿no? Porque esto es un proceso que dura años y en el que uno tiene que decidir si sigue, si no sigue. Como tú bien comentabas antes, a veces dejamos una cosa, comenzamos otra. Y en ese sentido sí que pues, puede ir explicando quiénes hemos ido siendo a lo largo de la vida en parte, porque eso es solamente una parte, ¿no? Pero bueno, dicho todo esto, en 2002 empecé a estudiar educación social aquí en la Universidad de Las Palmas. Esta no fue una decisión con la que en un principio me identificaba, no por nada, sino porque quería yo estudiar psicología, era la carrera que tenía en mente en ese momento, porque todos tenemos determinados dones y talentos, ¿no? Que yo creo que en cierto modo vamos conociendo con el paso de los años, pero que si atendemos a nuestra vocación, a nuestros gustos, al final pues sí que es posible saberlo desde siempre. Yo sabía que yo quería trabajar con personas. Entonces, psicología no se estudiaba en la Universidad de Las Palmas, al menos de forma presencial, como tú decías antes, y yo quería estudiar en la universidad presencial. No me llamaba la atención en ese momento la universidad a distancia. Yo quería estar ahí, ir a clases, escuchar a los profesores, participar. Irte a la cafetería, jugar a las cartas. todo lo que... Bueno, y... todo lo que implica la vida universitaria, que es muy guay. Es maravillosa. Es muy guay. Yo, bueno, en ese momento uno a veces se queja, pero luego se le echa de menos. Entonces, estudié educación social presencialmente en la Universidad de Las Palmas. Es una carrera que me aportó muchísimas cosas, sobre todo a nivel personal, de todo tipo, ¿no? Porque aprendí muchísimas cosas, pero a nivel personal yo creo que es una carrera que te marca mucho, ¿no? Por todo lo que se ve, yo creo que uno profundiza en ámbitos de mucho dolor, porque al final trabajas con los problemas, con los dramas, con las crisis, para intentar a través de la educación aportar y ayudar a las personas con las que uno trabaja, ¿no? Eso en esencia es lo que yo creo que es la educación social, que es una carrera increíble. Conocí a muchísimas personas que siguen siendo grandes amigos a día de hoy, amigas. Y bueno, cuando terminé, digamos que me enfrenté a verme con 21 años, habiendo terminado una diplomatura que no era realmente lo que quería estudiar, y diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Ya... Te planteo también como, no sé, es que estos son como reflexiones o no sé, un darme cuenta que ha sido a lo largo de los últimos años, cómo tampoco nos preparan para ir hilando esa parte profesional de ti mismo. Es como, ya, ¿has estudiado esto? Pues venga, ya lo estudiaste, ya, a trabajar, ya. Es como, no, espérate, a veces no es un camino recto, ¿será que O cerrado, sí. O cerrado, sino es como para mí ha sido como una tela que he ido yo tejiendo. Exactamente, y eso de verlo como una cosa de principio y final y aquí terminó es un error, y precisamente eso me pasó a mí. Recuerdo perfectamente el momento, estaba en una guagua
autobús y tal para sí. todos los que nos escuchan desde fuera de la comunidad canaria. Sí, pero yo creo que ese término ya es más que conocido, ¿no? Es verdad. Pero bueno, iba en una guagua y me acuerdo de estar pensando, y ahora que ya yo soy educadora social, ¿no? Ya tengo esa etiqueta y a eso me tengo que dedicar. Y no es que me disguste, pero ¿y dónde están mis sueños de estudiar psicología, ser psicóloga, que era lo que realmente yo sentía? Digo, y tengo 21 años, yo creo que puedo hacerlo. Y quiero hacerlo, pues voy a intentarlo. Finalmente lo que me pasaba a mí con la educación social es que me sentía demasiado joven para una profesión de tal responsabilidad. Era lo que yo sentía, ¿vale? Que tuve muchas conversaciones al respecto y había personas que pensaban distinto de, bueno, pero así nos sentimos todos, tú tienes que lanzarte. Hoy por hoy sigo pensando lo mismo, con lo cual creo que tanto no me equivocaba. Al menos hablando de mí y de lo que yo sentía. Es decir, yo no había trabajado nunca hasta ese momento en mi vida. No me había enfrentado al mundo laboral, no me había enfrentado a muchísimas circunstancias en la vida que creo que por lo menos te dan un poquito de tablas para poder sentirte educador de alguien. Era mi forma de verlo y sentía que tenía que seguir estudiando y enfrentándome a cosas en la vida. Y lo hice. Decidí salir fuera por varias circunstancias de la vida. Decidí que fuera Granada, una ciudad que adoro. Vamos, que me alegro de haber elegido esa ciudad muchísimo, que estoy segura que si hubiera elegido otra probablemente la hubiera... Granada tiene mucho encanto. Granada tiene mucho encanto. Porque viví una etapa muy, muy bonita, además de haber estudiado psicología, finalmente lo estudié. Y luego decidí estudiar el máster de Psicología de la Salud también allí. Me gustaba y me gusta mucho el área clínica. Eso te iba a decir, ¿tenías claro, siempre tuviste claro también que querías el área, o sea, la rama clínica? No, eso fue una cosa que se fue configurando a lo largo de la carrera de psicología, porque me gustó mucho más de lo que yo a priori hubiera imaginado, la clínica, la biología, la parte médica de psicología. Me gustó muchísimo, me pareció fascinante. Y te digo más, esa parte me conectó muchísimo con lo que yo hoy considero espiritualidad. Esto puede parecer... Porque ya de hecho el máster fue a saco espiritualidad. El TFM, sí, el trabajo de fin de máster, curiosamente por estas cosas que pasan en la vida, que uno no se explica, ¿no? Acabé haciendo un trabajo que vinculaba la espiritualidad con la salud. Ya lo explicaré, ¿no? En otro momento más a fondo, qué fue lo que se planteó y demás. Pero sí, o sea, no fue una cosa que yo tuviera planeado, sino que se me propuso ver si existía un marco teórico que pudiera respaldar esa hipótesis de que la espiritualidad podía tener que ver en la forma de afrontar una enfermedad de tipo dolor crónico y demás. Y bueno, fue una de las primeras veces que uní estas dos disciplinas, vamos a decir. La siguiente pregunta, Dunia, es si tú tienes que atender al proceso de tu vida, ¿dónde pondrías el punto en el que empezó el camino espiritual? Vale, pues mira, lo cierto es que la espiritualidad siempre ha sido como parte de mí, es como una dimensión de mi ser que yo nunca he negado. No sé, siempre como que he tenido o he naturalizado que tengo alma, no sé, ¿sabes? Es como siempre ha sido normal eso para mí. Sí es verdad que, bueno, hubo un determinado momento de mi vida, cuando era muy jovencita, cuando terminé la adolescencia y me fui a estudiar, en el que esa parte de mí la enterré, porque dolía mucho. La enterré. Y bueno, y estaba presente en lo que está presente pues la mayoría de la sociedad hoy en día, quiero decir, o para lo que la sociedad te prepara o te facilita, que es de puertas para afuera. Estaba presente en el placer, en cumplir con mis obligaciones,
En divertirme, en, bueno, determinadas cosas que tenían relación con todo lo exterior a mí. Pues fue a través, bueno, fue a raíz de que con 35 años me separé, que bueno, viví es que no sé cómo definirlo, qué palabras usar, pero bueno, viví un proceso muy doloroso, muy doloroso, porque toda la estructura que yo había construido en la adultez de mí misma, como la estructura a lo mejor correcta y la que se tenía que tener, ¿no? A nivel va de... un poco como más allá, porque realmente en mí fue como yo construí una estructura para tener lo que yo no había tenido. Construí la imagen de mujer válida, perfecta, con sus estudios, con su trabajo, no sé, con unas determinadas características que, ojo, muchas de ellas son parte de mí, ¿sabes? Son parte de mi esencia. Pero otras muchas fueron buscadas y construidas para lo que yo quería, que era tener lo que yo no había tenido. Tener una familia, tener una estructura familiar, tener una vida ordenada, también con todo lo que la sociedad me dijo que yo tenía que tener para ser feliz. Entonces, cuando yo me enfrenté al momento en el que eso no me hacía feliz y tomo la decisión de que eso realmente no me iba a hacer feliz, porque bueno, realmente no encajábamos, y bueno, por muchas cosas más, bueno, me volví a encontrar con los monstruos del pasado, me volví a encontrar con el monstruo de la soledad, me volví a encontrar y wow, fue muy doloroso. Y bueno, hubo un gran consejo que me dio una amiga, consejo que me acabo de leer, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Y me dijo mi amiga, tienes que buscar un sentido, un nuevo sentido y una nueva motivación. Ese sentido y esa motivación lo encontré yéndome a algo que yo siempre había querido hacer, y fue yéndome a África. Me emociono, la verdad, porque realmente fue lo que me ayudó a seguir, y fue mi puente con la vida. Y bueno, pues me fui a África, y el segundo día, esto lo cuento porque también fue muy simbólico y muy representativo, el segundo día de llegar a Burkina Faso, pues me caí, tuve un accidente y una bicicleta, bueno, una moto me arrolló, yo iba en bicicleta y llegó a la asociación donde yo me quedaba, llena de heridas, me meto bajo la ducha, desnuda, llena de heridas, sangrando, y empecé a llorar y a llorar y a llorar, porque ese cuerpo herido era la representación de cómo yo estaba por dentro. Y fue cuando yo realmente como que tomé conciencia y mi cuerpo me dijo, chacha, estás hecha una mierda, esto hay que atenderlo. Y fue un viaje muy introspectivo, tuve demasiado tiempo para mí misma, para mis pensamientos, y fue un viaje muy valioso para mí. Y al volver, pues ahí sí que pongo un poco el inicio de la primera herramienta que me hizo conectar con mi espiritualidad. Pues fue un curso de mindfulness que llegó hasta mí y que me enseñó pues la herramienta más valiosa que se me ha dado para conectar con mi espiritualidad, que ha sido la meditación. Bueno, la meditación y todo lo que conlleva el mindfulness, todos los valores del mindfulness, que queda como muy progre, queda como muy guay, mindfulness tal cual. O sea,
Y al final esconde, bueno, pues eso, pues una serie de valores que son muy necesarios y que me han llevado a conectar con lo más profundo de mi ser y a querer estar ahí. Bueno, Dácil, te toca. Si pensaras en el camino de tu vida, buah, a veces también, ¿no? Es como, wow. ¿Hay algún punto en el que realmente conectas o reconectas con la espiritualidad, o ha estado presente siempre? O háblanos un poco cómo ha sido esa conexión Mira, o ese encuentro yo, tuyo con la espiritualidad. vale, yo pienso que la espiritualidad está siempre presente en todo, porque bueno, voy un poco a la frase esta de somos seres espirituales encarnando una vida humana, ¿no? Entonces, si realmente es lo que somos, está siempre ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que la conciencia que se tenga de ello es lo que yo creo que varía. Y es de lo que yo puedo hablar, de los momentos que me han hecho tomar conciencia de algo que ahora siento bastante profundamente. Y digo bastante porque como ser humano en proceso tengo mis dudas de muchas cosas. Sofía en la duda, ¿no? Que luego diremos también por qué elegimos este nombre, que tiene mucho que ver con esto, con las dudas y la... Bueno, digo que siempre estuvo presente y que la conciencia de ello en parte también porque yo me crié con valores cristianos, ¿no? Mi madre ha sido una persona muy espiritual y a través de la religión cristiana, con muchísima fe, y siempre nos inculcó esa fe, ¿no? Y yo siempre la tomé. Yo recuerdo que desde pequeña rezaba siempre por la salud de mis seres queridos, de mis padres, de mis hermanos, la mía propia, por estar bien, casi siempre ese era. Y yo sentía que se me escuchaba, ¿no? Que Dios me escuchaba y me ayudaba. Hubo un momento de mi vida ya más mayor en la que empecé a poner en duda todas estas cuestiones, no del todo, o sea, nunca pensé que no, pero sí que vienen un montón de planteamientos de dónde viene esa creencia. ¿Eso es real o es realmente que lo que pasa que uno quiere creer porque tienes miedo a no creer, tienes miedo a sentir que la vida sea solamente esto, lo material? ¿A dónde va uno después de morir, ¿no? Lo único cierto que tenemos en esta vida al final es la muerte. Y es uno de los miedos esenciales, yo creo, del ser humano. Entonces dices, ¿será que creo porque tengo miedo? Sí, y que muchas veces también, o sea, una de las grandes cuestiones que la gente dice, no, es que si existiera Dios no habría tanto dolor en el mundo, y al final son cuestiones humanas. Quiero decir, este tema es muy profundo y muy interesante. Muy interesante, pero reconducimos en qué. Entonces, ¿cómo se fue dando ese...? Pues mira, cuando tuve este momento como de escepticismo que ha sido muy importante en mi vida, recuerdo que incluso como me sentí, porque fue como puedo decir que un momento de desasosiego, como de, ¿y esto? ¿Enfado? Entonces no lo veo tanto como enfado, sino como desánimo, porque empecé a dudar de una cosa que había tenido muy clara en mi vida, ¿no? Empecé a decir, ¿y será que esto no es tan cierto? ¿Realmente seremos simplemente pues un ser que pasa por esta vida y que deja de existir y ya está? Y ese es el sentido. Y yo lo necesitaba, porque yo no, digamos que no he sido una persona de conformarse nunca con algo que no tiene una explicación lógica, ¿vale? Entonces decía, yo tengo que encontrarle la lógica a esto. No me basta solo con la creencia y la fe, que es una cosa que sí que al final luego llegas a unirlas, ¿no? O yo creo que he llegado a unirla en parte. Sí. Pero esa fue la duda. Digo, yo necesito sentir que esto tiene un sentido de verdad y no es solamente una creencia.
Vale, todavía ando en ese camino, pero en ese momento fue como muy... Bueno, llegó ese momento de dudas, de buscar una explicación lógica, de saber si realmente eso había sido inculcado o realmente tenía un fondo más real. Y ese momento fue como difícil para mí, recuerdo de sentirme triste, de sentirme mal, porque era como que se me estaba derrumbando algo en lo que algo que para mí era esencial creer, porque si no, la otra explicación a mí no me satisface hoy en día ni tampoco antes. Es como, y entonces, ¿qué es lo que explica la existencia? Nada. La casualidad, el azar, y con esa explicación yo nunca me he conformado y soy sincera y digo que no me conformo tampoco ahora. Pero digamos que ha sido muy interesante ir encontrándome con ciertos momentos, personas, lecturas, cosas que en algunas ocasiones he buscado yo y en otras han llegado a mi vida que me han ido diciendo que no es incompatible ni irreconciliable la fe, la creencia y la conexión con algo más espiritual con lo que es una explicación lógica y razonable. De esto supongo que hablaremos en otros capítulos y que ahondaremos mucho más porque es un tema muy... es un tema, y es un tema que realmente sobre el cual versa este espacio, porque están divorciadas, parece que es como la razón, si no, estamos en una época de la historia de la humanidad que es como lo científico, lo mental, la razón, no, o sea, yo soy un ser con una capacidad crítica que paso por mi filtro del razonamiento, del raciocinio, todo. Totalmente. Y no niego porque, ¿sabes qué? Se experimenta. Cuando te abres y te entregas, que es algo de lo que hablaremos mucho, o sea, porque son valores como muy de la espiritualidad, esa entrega, ¿no? Esa confianza en la vida. Cuando te entregas, te abres y vas conectando con determinados valores de crecimiento personal y de que están pues en profunda conexión con tu ser, con todo lo que tú eres, pues dices pues sí. Eso es un punto, sí. Eso es un punto muy importante porque también creo que para mi propio proceso de ir desarrollándome a través de la espiritualidad, ha tenido que ver el trabajo interior, el trabajo personal que conscientemente he tratado de aplicar en mi vida, porque eso está muy, muy ligado. Está muy ligado, muy ligado, muy ligado. Es más, habitualmente, estos procesos de crecimiento personal vienen ligados a crisis. Porque mientras funcionan los valores materialistas y superficiales que se te inculcaron, y no te enfrentas a determinados vacíos o a determinados conflictos interiores que te hacen reaccionar, quizás no buscas aquellas herramientas, libros, personas, cuestiones que te hacen volver a encontrar la paz que toda persona necesita. Digamos que hubo unos determinados momentos en los que recuerdo también, bueno, antes decía que iba en una guagua, pues recuerdo un momento que iba en avión y compré una revista que se llamaba Más Allá y leí un artículo de experiencias cercanas a la muerte. En ese momento de escepticismo que te digo, y me pareció fascinante porque se trataba de una investigación que se hizo y que, bueno, sé hoy por hoy que se ha ido abordando estos temas y demás, sé que se han hecho muchas más, pero fue como qué maravilla todo lo que se está exponiendo aquí de un tema a nivel científico. No, lo pongo como ejemplo de una de las veces, porque fueron muchas, las que volví a sentir que podía encontrarle una lógica a, oye, somos algo más.
Es muy probable que no seamos un cuerpo. Empecé a leer ya, a raíz de ahí empecé a volver a retomar ciertas lecturas, empecé a darme cuenta que había muchas más personas dentro de la ciencia de las que yo pensaba que abordan estos temas y que afirman que la vida no puede ser resultado de una casualidad, que el proceso biológico que mueve el cuerpo humano tiene mucha más magia de lo que parece. Wow, es que realmente el universo tiene un montón de magia y el cuerpo y todo. Por eso decía en la pregunta anterior que otra de las cuestiones que me hizo pensar o ver las cosas de esta manera fue el estudiar la biología del cuerpo humano, porque yo me fascinaba ante el funcionamiento del cerebro, del cuerpo, era como a nivel ínfimo, ¿no? A nivel de las neuronas, celular, y dices, pero esto... No me creo que la evolución por sí sola tenga como resultado estos mecanismos. No me lo creo. Entonces fue otra de las cuestiones. Y ha habido muchas más, ¿no? Deepak Chopra, recuerdo un vídeo que vi que se llama El poder del pensamiento, accesible para todos. Porque estaba en YouTube en el momento, yo lo vi porque lo compré en una revista de psicología que me encontré en un kiosco y lo tuve un tiempo por allí, un día dije voy a verlo y digo, qué maravilla, ¿no? ¿Cómo explica este señor la unión cuerpo-mente y cómo un pensamiento, un recuerdo está generando en nuestro cuerpo, que también se estudia en nuestras carreras, ¿no? Una serie de circunstancias de neurotransmisores, de mecanismos bioquímicos, ¿no? Y están totalmente relacionados y ¿no nos parece esto también magia? ¿No? Que cuando estamos muy acostumbrados a verlo... Es como que lo hemos normalizado, o sea, yo creo que la ciencia ha normalizado demasiado todo esto, es como, sí, se estudia, es como, es así, pero todo, ¿no? Y hablas de lo biológico, pero después incluso va más allá con, yo qué sé, con las personas que te vas encontrando en tu vida, ¿no? Como va todo teniendo, volvemos otra vez a lo mismo, sentido. Bueno, pues la siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido tu motivación para dedicarte al área de la salud y cuál es la motivación hoy en día para seguir en este camino? Bueno, después me vuelves a hacer la segunda, porque yo soy muy de irme por los cerros de Úbeda y puede que me pierda, ¿no? Pero contestándote a la primera, pues mira, hubo un momento de mi vida que fue el que nombré antes en ese hospital, cuando iba cada día a ver a mi hermana al materno, donde yo sentí desde lo más profundo de mi corazón que eso era lo que quería. A ver, es lo que cualquiera te diría, llamaría vocación. Yo creo que el término vocación está también como muy romantizado y bueno, se utiliza después para, bueno, a veces incluso sostener, bueno, esto es como mucho más complejo, ¿no? Pero sí que surgió eso desde un anhelo y desde una pasión y desde una reconexión con algo que estaba en mí. Mira, yo de pequeña, mi padre el otro día en un almuerzo lo recordábamos, teníamos jeringas, él ponía las inyecciones, o sea, la gente de campo de antes pues hacía muchas cosas, era muy versátil. Pues mi padre nos ponía las inyecciones y teníamos las inyecciones en casa, pues yo cogía sus inyecciones, me encantaba juntar la jeringa con la otra parte, rellenarla de agua y pinchar a mis muñecas. Yo después tenía que poner la muñeca, el culo, eran de tela, ¿no? Y ponerlas a secar. Y sí es verdad que como que me encantaba de pequeña, yo no sé si tú recordarás, porque esto es como muy antiguo, aquí se va, en esta frase me voy a exponer con lo antigua que soy, con las operaciones del doctor Beltrán que había los domingos, bueno, da igual. Aunque yo te llevo un año, no te llevo tanto.
Yo creo Pero que es bueno, más que yo nunca he sido mucho de ver la sí, tele. pues había un programa, muchos lo recordarán, que había un médico que por cierto falleció hace poco y las operaciones se retransmitían en directo y a mí me encantaban. Yo me acuerdo que súper pequeña me quedaba ahí como mirando y era como, wow. Pero como ya dije, llegué a la adolescencia y me despisté un poco, porque bueno, yo estudiaba, pero yo quería estar de puertas para afuera de mi casa. También, bueno, pues porque en mi casa había determinadas circunstancias y yo encontré mi bienestar fuera de casa y yo quería estar pues con mis amigas todo el rato en la calle. Entonces, bueno, pues siempre fue parte de mí, siempre fue parte de mí y hubo un momento en el que yo no tenía acceso a la carrera, pero yo decía, es que sé que esto es a lo que me quiero dedicar. Y bueno, sí es verdad que eso ha tenido una evolución, porque ha sido a través de mi propio proceso de crecimiento personal estos últimos años donde, bueno, pues como comentaba antes, yo me hundí mucho. Empecé con el mindfulness pues a estar en mí, pero claro, cuando empecé a estar en mí me encontré mucho dolor, me encontré, bueno, pues que había una parte de mí misma, bueno, muchas, pero había una parte de mí misma que era pues o sea, la parte relacionada con mi madre. Mi madre, como Dacil sabe, pues tiene una enfermedad de salud mental. Esto a mí me ha costado muchos años decirlo. Uy, que me peleo con el micrófono. Decirlo con normalidad. Y, y bueno, pues esa era una parte de mí que no estaba en absoluto bien, una parte que yo había negado, una parte que me había llevado al enfado con la propia vida. Y bueno, pues cuando me enfrenté a ello dije, esto hay que atenderlo, ¿no? Y bueno, de ahí estoy desde hace tiempo. Y ha sido la verdad que maravilloso transitar todo esto. Digamos, la segunda pregunta Sí, la era, segunda. ¿qué es lo que te motiva hoy por hoy? Que yo creo que en parte ya la estás respondiendo, ¿no? Hoy por hoy a seguir en ese camino de la salud. Pues mira, me motiva, Dácil, que a mí, al igual que a ti, como tú decías antes, a mí me apasiona el ser humano. Yo, por ejemplo, con la tecnología, con los aparatos, con, sí, todo lo que es el mundo tecnológico, em, es como, me genera un poco, es como, venga, vale, estamos en esta era en la que hay que abrirse a las máquinas y ok, pero a mí me encantan las personas y me apasiona aprender cómo funcionamos. Pero cómo funcionamos desde una célula hasta, o sea, desde lo más pequeño hasta lo mayor, hasta el universo. Que es que he descubierto la astrología y sí, señores, la astrología no es el zodiaco a las 3 de la mañana con rapel. O sea, la astrología se estudiaba en la antigüedad como una ciencia y era una ciencia que estudiaban los médicos. Pero bueno, al margen de eso, me encanta estudiar todo, cómo funciona en el universo y darme cada vez más cuenta de cómo está todo interrelacionado. Todo está unido. Cómo estamos todos interrelacionados desde esa célula, desde lo más microscópico hasta lo más macroscópico, ¿no? Y me motiva a aprender, me encanta el conocimiento y me motiva a aprender para después llevárselo a las personas, llevárselo a mis pacientes. Bueno, pues Dacil nos comentaba antes que siempre tuviste como esas, no sé, esas ganas, es que vuelve a salir lo de vocación, pero es que vuelvo y digo que a mí es un término que no me termina de gustar, pero como esa iniciativa por estudiar psicología, ¿no? Pero realmente, ¿dónde crees que pudo estar la motivación para dedicarte a ello?
Pues mira, como también comentaba antes, a mí también siempre me gustó mucho aprender sobre el comportamiento humano, sobre qué produce nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, por qué actuamos como actuamos, de dónde viene la personalidad, ¿no? Que cada uno tiene una tan particular y tan única. Todas estas preguntas me las hice siempre, entonces entre eso y que creo que tengo ciertas habilidades innatas para conectar con las personas, lo que decía antes de los talentos, yo creo que todos tenemos los nuestros, Totalmente. cada uno tiene el suyo particular, único, y no uno, sino varios, ¿no? Entonces el mío uno de los míos es la conexión, yo creo, con las personas, el comprender a las personas, la empatía. Creo que otro es la comunicación. Entonces creo que son dos... La forma de comunicar y de llegar a las personas son dos cuestiones que tienen mucho que ver con la psicología, con la carrera, con el comprender a la persona y poder entrar un poco en su mundo, aportar unas herramientas, no solo escuchar, sino luego aportar. Y empezó ahí, luego... curiosamente o no, todavía me fue fascinando más cuanto más la conocí, ¿no? Como en todas las carreras, hay cosas que más y cosas que menos. Me refiero a lo que fue el proceso académico. Pero siempre me aportó mucho más que quitarme, ¿no? Porque es verdad, te digo que hubo momentos en los que sí que uno se plantea, pues ¿será o no será? ¿Me habré equivocado o no? Todo esto es un proceso. Pasa todo, sí. Pero sí, siempre me fue fascinando más y más y más. ¿Y a día de hoy esa motivación es la misma? ¿O ha crecido, ha cambiado? O sea, a día de hoy, ¿qué te motiva para seguir? Ahora es mayor en el sentido de que se ha ampliado la perspectiva de lo que es el ser humano, la psicología y todo, por lo que decíamos antes, ¿no? Antes era como más cerrado y ahora se ha ampliado. Es verdad que ha cambiado también algunas cosas. También he tenido mis momentos de decir, me voy a ir a la naturaleza, dedicarme a otra cosa, porque al final el trabajar con personas es muy bonito, muy enriquecedor, pero es también muy cargante, ¿no? Sobre todo que hay una cosa que me pasa con esta profesión, que es que me da la sensación de que a ojos de los demás el estudiar algo así es como que tienes la respuesta y la solución para todo en primer lugar y que cuidado con que sufras, porque ya tú no eres un ser humano, pasas a ser una especie de semidios. Sí. Y eso me ha costado un poco. Eso, de hecho, siempre he pensado que algún día haré un vídeo hablando sobre la perspectiva que yo creo que hay a nivel social sobre el psicólogo y la persona que se dedica. No sé si también te pasa a ti con la salud, No, yo creo que es algo como muy propio de la psicología, porque yo recuerdo que una frase que escuché mucho en determinados contextos de ocio, básicamente, pero cuando dices o que estudias psicología o que eres psicólogo, es como, ay, me estás psicoanalizando, es como, no es tan absurdo. Y entonces la gente, yo creo que tiene como la idea de que después tú contigo mismo, pues eso, tienes como las respuestas mágicas y no un protocolo de actuación ante todo cuando... Otra cosa es que yo sí que creo que cuando uno realmente está comprometido con una profesión como esta, cuando lo estás, pues sí te trabajas muchas cosas, porque además tienes las herramientas y tienes las herramientas, la motivación y el... Es que si no sería incoherente. Realmente te quiero decir, si tienes unas determinadas herramientas, a ti te surgen problemas, retos y esas dificultades de las que hablabas en la interacción. O sea, la interacción entre personas es muy complejo. No voy a decir tacos todavía hasta que me conozcan más, pero es muy complejo. Sí. Entonces, vamos a ver, y que, oye, cada uno tiene sus aprendizajes en la vida y te puedes cagar un día en decir, chacho, estoy, ¿no? Y me parece además que sería menos honesto
que realmente uno, si tú estás diciéndole a una persona, mira, existen estas herramientas, uno tiene que ir decidiendo día a día para aplicarlas y para poder sufrir menos, ¿no? O vivir las cosas de otra manera, con una mayor aceptación, si realmente luego tú no haces por lo menos el esfuerzo de aplicarlo en tu vida y de ir evolucionando, pues realmente no sería honesto. No tiene sentido, sí. Entonces eso sí puedo decir que lo he hecho, también porque yo misma quiero ser lo más feliz posible, entendiendo por felicidad la búsqueda de la paz interior que hablábamos antes. Sí, es que... Entonces yo sí que en este sentido aplico mis herramientas, trato de mejorar, de establecer mi propio crecimiento personal, desarrollo personal, en aras de la paz interior, pero no significa esto que uno tenga las respuestas para todo o que tengas ni mucho menos. que no, y mucho Pero menos, bueno, mucho menos que no puedas sufrir. Hombre, pero que este es otro tema del que ya hablaremos más adelante, porque a mí me parece que el tema del sufrimiento es para, bueno, y el tema del sufrimiento lo estaremos nombrando mucho, porque yo creo que también le da sentido a Sofía en la duda, ¿vale? De hecho, después hablaremos un poquito más de eso. Entonces, bueno, pues yo creo que queda más o menos clara cuáles son nuestras motivaciones. Bueno, finalmente vamos a hacer la última pregunta de este primer capítulo de Sofía en la duda, que es, ¿qué espera Dunia de este espacio? Bueno, pues esperar, o sea, el tema de las expectativas, no espero nada, es la respuesta. Me gustaría, porque el tema de las expectativas da para mucho y también ha sido uno de mis últimos aprendizajes de fluir, ¿no? Realmente, y de poner intención. Y sí que pongo intención y sí que me gustaría pues crear un espacio que fuera nutritivo, o sea, que enriqueciera la mente y el alma de todas aquellas personas que nos escucharan. Me gustaría que fuera un espacio donde reaprender mucho de lo que se nos ha enseñado, no porque nosotras llegáramos aquí con la intención de adoctrinar, ni mucho menos. Nosotras creo que somos las primeras que nos entregamos, ¿no? A que el conocimiento se dé, a escuchar. Escuchar es una de las grandes pues tareas pendientes en los procesos comunicativos de la sociedad actual, y es urgente reaprender o aprender. Yo tuve que aprender a escuchar porque mi ego no me lo permitía, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría que fuera un espacio donde nuestra intención es traer a profesionales, como dijimos al inicio, pues bueno, pues más adelante abriremos la oportunidad para que nos propongan temas, propongan a personas, y bueno, pues que esta sea un poco como la casa de todos aquellos que queramos aprender a vivir de otra forma, más consciente, más sana, más natural, más... Así que bueno, cuéntanos tú qué intención le pones a Sofía en la duda, Dácil. Pues mira, como tú bien has dicho, creo que estamos en un momento social complicado donde se han perdido en parte ya algunos valores que me parecen fundamentales a nivel general, ¿vale? Porque
no hablo de todas las personas, pero sí que se está perdiendo el valor de la escucha, no sé, es como una paradoja, parece que se venden mucho la tolerancia como un estilo de vida que hay que adoptar, y sin embargo creo que no se trata de una tolerancia de fondo y no se permite a las personas muchas veces opinar libremente. Creo que este espacio debería ser un espacio donde abramos la mente, donde respetemos las opiniones de los demás, donde escuchemos y aprendamos, reaprendamos. Como decían en la pequeña presentación que hicimos, ¿no? De la humildad. Por supuesto que, bueno, todo esto también se abre a debate, me refiero. Ahora se me ocurre que me pueden decir, bueno, pero es que hay opiniones y opiniones. Por supuesto que sí, pero estamos en un punto en el que casi no se permite apenas ni hablar, ¿vale? Y en el que si solamente hace falta atender muchas veces a los comentarios que se ponen en las redes sociales, en cualquier noticia que salga, que es que parece que estamos a la mínima de insultar o de... Claro, hay mucho odio, o sea, la propia palabra, hate, ¿no? Hay mucho odio. Y se ha normalizado a través de esta palabra tan cool, que exista esto, y es como muy fuerte, ¿no? Y se le busca todo se le busca la punta todo de una... O sea, ese no es nuestro rollo, o sea, no es nuestra intención es siempre desde el respeto, la humildad y demás, y además, pues, bueno, pues, también con una perspectiva de responsabilidad con los conocimientos y las opiniones que aquí se dan. Totalmente. Yo creo que si de telón de fondo está el respeto, ¿vale? Debemos abrirnos a escuchar a las personas y aprender. Y creo que este debería ser un espacio para eso. Y un espacio también para poner sobre la mesa todos los valores que creo que vuelven a naturalizar lo que es la vida. Aparte del respeto, pues, no sé, el amor. La confianza en la propia vida, ¿no? Cuando hablo de amor, hablo del amor en el sentido amplio de la palabra. Claro, ahondaremos más en todo esto. Claro, no es el amor romántico, obviamente. Claro, lo que falta es lo contrario al hate, lo contrario al odio, ¿no? El amor al ser humano, a la vida. Falta el amor fraternal, el entendernos como iguales y el vivirnos como iguales. Es como, te odio, vecino, te toco la pita, te odio, no sé qué, somos súper enemigos, es que mira mira. Es como, por favor, volvamos a la fraternidad. Sí, es una invitación a todo eso y bueno, y a tratar diversos temas de interés en la salud y en la vida que iremos planteando. Temas de interés para todos. Y bueno, Dacil, cuéntanos un poco por qué elegimos Sofía en la Duda, que nos costó un poco elegir el nombre. Sí, bueno, pues porque queríamos que en el nombre se viera un poco la esencia de lo que se quiere transmitir, que es, pues la duda está ahí para, no una duda, como decíamos, nihilista, ¿no? No. Basada en un descreimiento, al contrario, no, una duda de, oye, no tenemos la posición de la verdad, claro, en muchísimas cosas. Sí, totalmente, es un posicionamiento desde la humildad. Exactamente. Ese fue el nombre elegido para este espacio, que esperamos que les haya gustado mucho este primer capítulo, lo hemos hecho con mucho amor. Y nada, dentro de muy poquito ya empezaremos con nuestros temas. Bye bye, esperamos que les haya encantado, bueno, que les haya gustado. Les esperamos en el